Bendiciones, mujeres en sintonía con Dios. Qué privilegio saludarlas y compartir con ustedes nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a estar hablando acerca de un corazón consagrado para el Señor. Vamos a estar compartiendo la vida de Sansón. Vamos a estar estudiando esa palabra en Jueces 16, permitiéndole al Señor que nos instruya, permitiéndole al Señor que esta palabra venga a transformar nuestras vidas, a edificarnos y hacer su completa y plena voluntad. Mis amadas, busquen sus Biblias, vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a escudriñarlas, vamos a permitir que estos principios de vida, estos principios bíblicos, mis amadas, transformen nuestro interior, alimenten nuestro ser interior, alimentar nuestro espíritu. Es necesario cada día. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que tome el control, que se glorifique y que sea Él el Maestro en este día. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, Padre, por tus bondades, por tus misericordias, por tu presencia, Padre amado. Hoy colocamos este estudio en tus manos para que seas tú, Señor, dirigiendo, para que seas tú, Señor, Padre, tocando nuestras vidas, Dios, haciendo tu completa y perfecta voluntad. Padre amado, disponemos nuestros corazones para que nada robe ni ahogue, Señor, ni nos quite esta palabra que tú has traído, Padre, sino que por el contrario, cumpla, Señor, el propósito por la cual tú la envías, Señor, dando fruto al 100 por 1, Padre amado, en cada área que tú quieras tratar, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Somos consagrados para ti, Señor. Nuestro corazón es tuyo. Padre, en el nombre de Cristo te damos gloria. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Mis amadas, esta palabra entonces está en Jueces 16. Jueces 16. Busquen entonces sus Biblias. Vamos a estar entonces compartiendo la palabra del Señor. Vamos a hacer un pequeño resumen en cuanto a la vida de Sansón, porque la vida de Sansón allí en la palabra de Dios es un poquito extensa, pero vamos a estar resumiendo, ¿verdad? Manoa era el padre de Sansón y su madre no menciona su nombre, pero dice que era una mujer que padecía de esterilidad y que entonces se le reveló el ángel del Señor y le dijo que iba a tener un hijo y que este hijo iba a ser un consagrado para Dios. Un consagrado apartado para el Señor como lo somos tú y yo, amada. Entonces, fíjense que el ángel se le aparece y le dice que ella tiene que tener ciertos cuidados con ese embarazo, con ese hijo que viene a cumplir un propósito de Dios aquí en la tierra. Y que uno de los cuidados que debe tener primeramente en su embarazo es no comer ciertos alimentos impuros, dice la palabra, y no tomar alcohol ni sidra. El ángel allí le especificó el cuidado que debía tener en la gestación de su bebé, en la gestación de su hijo, para que entonces ese niño, ¿verdad?, viniera a cumplir el propósito de Dios. Y otra indicación que le dio el ángel fue que no debía pasar navaja sobre su cabeza, no debía cortar su cabello, porque allí justamente iba a radicar su fuerza. Ese don que el Señor estaba depositando desde el vientre de su madre a ese niño iba entonces a ser usado por Dios para asolar el pueblo de los filisteos, dice la palabra del Señor. Y entonces nace Sansón, este hombre, y comienza Dios a usarlo con poder, comienza Dios a darle grandes victorias, comienza el Señor a usarlo. Dice la palabra que hasta él pudo tomar una quijada de burro y despedazar a miles, dice la palabra del Señor. Entonces, este hombre era un hombre de fuerza, era un hombre de guerra. Este hombre tenía un don que dice la palabra que el ángel del Señor estaba sobre la vida de Sansón. Pero pasaron varios acontecimientos, dice la palabra del Señor, que Sansón se unió a Dalila, dice la palabra en Jueces 16. Ya anteriormente él había pasado por dos mujeres, dice la Biblia. Ustedes luego lo leen detenidamente y pueden ver cómo la segunda persona también intentó hacer similar lo que Dalila comienza a hacer en la vida de Sansón, acerca de descubrir ese secreto del don de Sansón. Fíjense que entonces dice en el 4:16, dice que pasado algún tiempo,
Sansón se enamoró de una mujer del valle de Soret, que se llamaba Dalila. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido cada uno de nosotros, te dará 1100 siclos de plata. Fíjense que en la vida de este hombre que ha librado tantas batallas, se le presenta otro tipo de acontecimiento. Se le presenta un complot donde utilizan a Dalila para seducirlo y descubrir cuál es el secreto de su fuerza. Dice que Dalila dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón respondió, si se me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los gobernantes de los filisteos trajeron a ella tal cual todo lo que él dijo, ¿verdad? Y entonces lo ataron. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan contra ti. Él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerdas chamuscadas, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Fíjense que aquí hasta este punto, nosotros podemos ver que entonces Dalila comienza un proceso de manipulación, de astucia, para entonces poder conocer el secreto de Sansón. Y Sansón no le está contando a ella la verdad de su fuerza, sino que la persuade con una mentira. Entonces, esta es la estrategia que él usa para zafarse de Dalila. Y Dalila dice la palabra que vino una y otra vez, 3 veces, y a la 4ª vez, ya de persuadirlo, de manipularlo, de decirle tantas cosas, dice la palabra del Señor. Y aquí vamos a leer detenidamente, mis amadas. Fíjense que dice la palabra del Señor aquí. Dice en el 15, 16:15, dice, entonces ella dijo, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Fíjense cómo Dalila viene entonces manipulando a Sansón, viene con mentiras, viene con control. ¿Por qué? Porque a esta mujer le pagaron, fue contratada precisamente para esto, para buscar la manera de atar y dominar al Hijo de Dios. Y entonces, cuando ella le dice esto, dice Sansón, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentir harto de la vida. Al fin se lo dijo todo. Nunca he pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier hombre. Yo leía esto y decía, wow, Señor, qué poderoso mensaje nos estás entregando hoy, Señor Jesús. Grande es tu palabra. Fíjense que entonces el hombre de Dios, el ungido de Dios, un hombre que ha ganado batallas, está teniendo un problema en sus emociones, está teniendo un problema allí en su vida personal, en sus emociones, con esta presión que le está ejerciendo Dalila, porque dice que todos los días lo presionaba. Entonces vamos a tratar de desglosar aquí los principios y los puntos principales. Entonces vemos que Sansón, un hombre de fuerza usado por Dios, un don extraordinario, mis amadas, el ángel de Jehová sobre su vida, no tuvo el discernimiento espiritual para ver más allá, porque ella venía con sus palabras, ella venía a decir, ¿cómo te podemos atar? ¿Cómo se te puede atar? Fueron hasta la 4ª vez que ya él soltó el secreto de su don. Entonces podemos ver que el corazón consagrado de Sansón carecía de este discernimiento espiritual, porque escuchó las palabras de Dalila. Sansón, un hombre de fuerza física, mis amadas, en este momento no estaba teniendo la suficiente fortaleza espiritual. Estaba vulnerable, débil. ¿Ante qué?
ante las palabras de Dalila, porque todos los días ella lo acosaba hasta hacerlo sentir mal. Fíjense qué poderosos son las palabras. Por eso es que las palabras tienen vida, son poderosas para traer vida o muerte. Y qué importante es que nosotros entonces sepamos qué palabras nosotros vamos a escuchar, mis amadas, porque este hombre era un hombre de Dios, era un hombre guardado para Dios. Desde el vientre de su madre fue instruido en el camino de Dios. Pero resulta que no discernió el plan malvado, maquiavélico que se estaba gestando detrás de su vida. Mis amadas, ¿para qué? Para atarlo y dominarlo, porque sabían que atado y dominado, él iba a ser una persona normal. Dice que él iba a ser como un hombre común y corriente. Y yo quiero decirte, mi amada, que tú y yo no somos comunes y corrientes. Nosotros somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Tenemos dones que el Señor nos ha entregado y que nosotros no podemos entregar así como así. Sansón en ese momento dice la palabra que le contó todo a Dalila de cómo él podía perder su fuerza, cómo él podía perder su don preciado que el Señor le había dado. Sucumbió ante la presión de Dalila. Un hombre fuerte físicamente, pero que entonces estaba teniendo una lucha emocional. En su momento más débil allí, no dudó el maligno, ¿verdad? Porque así yo quiero decirte que el maligno no va a dudar, amada, porque él va a atacar tu parte más débil si tú se lo permites. Sansón en ese momento se sentía tan mal hasta morir que él le contó todo a Dalila, le dio el acceso para atarlo. Él lo hizo. El enemigo tienta, el enemigo busca controlar, a manipular, a persuadir con mentiras, amada. Desde el principio de la creación lo vemos ahí en el Génesis, cuando quiso mentir y persuadir a Eva y Eva comió de la manzana, esa manzana. El maligno no se presenta así, horrible, vestido de Satanás. A él se le presentó como Dalila, una mujer, ¿verdad?, que lo quiso seducir para romper entonces esa fortaleza que él tenía, porque asolaba el reino de las tinieblas, amadas. Cuando nosotros estamos en nuestra autoridad, cuando nosotros estamos ejerciendo nuestros dones, cuando nosotros estamos en nuestra asignación, cumpliendo con el llamado que el Señor nos ha colocado, levantando al caído, rompiendo cadenas, llevando la palabra de las buenas nuevas de salvación, ayudando al que está hambriento, ejerciendo nuestro rol de hijos de Dios. Amada, yo quiero decirte que tú asolas el reino de las tinieblas, aunque tú no lo puedas ver. Tu oración a los pies de Cristo es poderosa, amada. Y por eso tanto ataque en las emociones, por eso tanto ataque, amada, a través de la manipulación, porque estudiemos el espíritu de Dalila. ¿Qué hizo Dalila? Fíjense que Dalila en ese momento utilizó la mentira. Lo mismo que Satanás usó en el Edén. La persuasión, la manipulación, el control. Esta mujer vino, ¿verdad?, a querer atar al Hijo de Dios, a querer inmovilizarlo, porque eso es lo que busca el enemigo, que tú no prediques la palabra, que tú no ayudes al necesitado, que tú no cumplas con el propósito que Dios te ha traído y te ha formado en esta tierra, porque ahí en servir, ahí en dar lo que Dios te da, hay plenitud de gozo, ahí está tu libertad, tu alegría, ahí está, amada, la gloria que tú le das a Dios. Este hombre entonces, dice la palabra del Señor, que tenía una tremenda fuerza, pero entonces en este momento dice que estaba débil como cualquier otro hombre. Débil como cualquier otro hombre, porque esa es la mentira de Satanás. Fíjese entonces que dice, cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó a llamar. Ella no dudaba en ir entonces, porque tenían que pagarle su dinero. Dice que mandó a llamar los gobernantes de los filisteos y les dijo,
Vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron con ella, con la plata que le habían ofrecido, y después de hacerlo dormir a sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas y comenzó a dominarlo, y su fuerza lo abandonó. Su fuerza lo abandonó. Esta mujer que estaba siendo guiada por la codicia, amada, comenzó a dominar al hombre de Dios, un hombre usado tremendamente por Dios, un hijo de Dios que en ese momento estaba queriendo morirse, amada. Y dice entonces que los filisteos lo capturaron y le arrancaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas y lo pusieron a moler en la cárcel, pero cuando le cortaron su cabello, este comenzó a crecer. Luego los gobernantes de los filisteos se reunieron para festejar. Fíjense lo que es el diablo y lo que es el reino de las tinieblas, contrario a todo lo que es el reino de Dios. En el reino de Dios nosotros podemos ver que cuando un hijo se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Pero cuando un hijo de Dios cae o un hijo de Dios está débil, hay fiesta en el infierno, amada. Y nosotros no fuimos diseñados ni creados para dar satisfacción al maligno, ni que el maligno se goce de ti ni de mí. Nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios. Por eso estos dones no nos pertenecen. Estos dones son de Él para gloria de Él. Y nosotros nos tenemos que levantar en nuestra asignación, pero también tenemos que ayudar a aquellos que están caídos. También tenemos que animar a aquellos que están tal vez en este momento como Sansón. Dice la palabra del Señor que se estaban burlando de Sansón. El pueblo lo veía y alababan a su propio Dios diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Imagínense ese festín allí, todos burlándose a costa de la caída de este hombre de Dios. Y dice que cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de diversión. Wow, yo decía: Señor, qué mentes. Porque así son las personas que no tienen a Dios, amada. Así son las personas que se dejan usar por el maligno. Las personas cuando están bajo posesiones demoníacas, las personas cuando son títeres de Satanás, hacen estas cosas. Pero nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice entonces qué lugar ir, qué persona trae una malicia, qué persona nos quiere engañar, controlar, manipular. Todas esas cosas, cuando nosotros oramos y estamos en la palabra del Señor, el Señor trae revelación para ir en contra de todas las astucias del maligno. Y esto viene del Espíritu Santo, porque el discernimiento no es más que la voz del Espíritu Santo en nosotros, cuando nosotros nos dejamos instruir por el Señor. Fíjense que dice la palabra del Señor que el Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Antes de que naciera, pronunció mi nombre y hizo en mi boca una espada afilada y me escondió en su aljaba, a la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida, amada. Me escondió en su aljaba y me dijo: Israel, tú eres mi siervo. En ti seré glorificado. Santo es el Señor. En ti seré glorificado. Escondidas en la aljaba de Dios. La aljaba es el saquito donde meten las flechas. Nosotros, dice el Señor, que somos entonces su flecha. Él nos convierte. Dice que es Él nos convierte en su flecha pulida. Dice, ¿por qué? Para glorificar su nombre. Mi boca es una espada afilada. ¿Por qué? Porque la palabra es la espada. Y si está en nuestra boca, entonces nosotros hacemos uso de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor trae vida y viene a derribar las palabras de muerte, de manipulación, control y persuasión del maligno que tiene cautiva a tanta gente, amada. Pero que en el nombre de Jesús conocemos que hay libertad. Conocemos que hay libertad. Y la palabra viene a traer, amada, revelación. Nosotros necesitamos el discernimiento de Dios.
Y ese el discernimiento viene de pasar tiempo con Él en la oración, como se los decía esta mañana. En oración con Él, deleitándonos en Él, aprendiendo, dejándonos instruir. El conocimiento que nosotros adquirimos, amada, no es de nosotros. Nosotros somos inexpertos, dice la Biblia. Pero en la medida que nosotros vamos conociendo de la palabra del Señor, dice que el Señor coloca su sabiduría, su conocimiento pleno de su verdad, de quién es Él, de cuál es su voluntad. Entonces nos permite diferenciar lo bueno de lo malo para poder tomar decisiones, amada, y no caer en las mentiras del maligno. Es como un instinto sobrenatural, dice la palabra del Señor. Entonces, esta gente estaba muy alegre divirtiéndose de Sansón. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando lo pusieron en las columnas, él le dijo a un muchacho que lo ayudara a colocar sus manos en la columna. Y luego que él colocó sus manos en la columna, dice que allí había más de 3,000 personas. Más de 3,000 personas entre el pueblo del enemigo de Dios, de los enemigos de Dios, ahí estaban. Y Sansón hizo una oración. Y yo leía esto y decía, wow, Señor, él podía haber hecho una oración antes. Señor, su fuerza lo había abandonado, Señor. Y dice la palabra que él oró. Estaba a una oración solamente, amadas, de estar otra vez al encuentro con el Señor, de ser fortalecido por Dios. Sansón oró al Señor y le dijo, oh mi Señor Dios, acuérdate de mí, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Déjame una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las columnas centrales que sostenían el templo y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con fuerza las columnas del templo donde estaban los gobernantes y toda la gente que estaba allí del pueblo de los filisteos. Y entonces fueron muchos los que Sansón mató al morir él, más de los que había ejecutado en vida. Fíjese que todas las victorias que le dio el Señor, y ese día, cuando él clamó al Señor por misericordia, que le devolviera otra vez la fuerza, el Señor le permitió ver una victoria mayor, amadas. Este hombre cumplió el propósito de Dios, exterminó con los enemigos del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Murió él con los filisteos, murió él también allí, cumpliendo su propósito. El Señor lo escuchó. El Señor nos escucha en nuestro momento más débil. Él está allí a solo una oración. Dice que la fuerza de Dios lo había abandonado, pero fue por su propia decisión, amada, porque él sucumbió ante la tentación de Dalila. Y qué importante es que nosotros aprendamos a discernir. Miren, dice la palabra del Señor en Proverbios 4:14, dice, no sigas el camino de los perversos. Él no estaba viendo que había perversidad en el corazón de Dalila. Ni trates de ser como ellos. Aléjate del mal. No te acerques a él. No te acerques a él. Pasa de largo y no te detengas. Los perversos no descansan hasta hacer el mal y no pueden dormir hasta que no le hacen daño a alguien. Ese es el corazón de los perversos. El corazón de Sansón era un corazón consagrado para Dios, un hombre de Dios, pero no supo discernir el mal que se estaba gestando detrás de él. Pero entonces ahora dice la palabra así en 2 de Corintios 2:14 dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. En Cristo tú y yo somos más que vencedores, amada. Dice otra versión en PDT, demos gracias a Dios quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuera una suave fragancia. Qué hermoso. Nosotros somos portadores de la fragancia de Dios, del conocimiento de quién es Cristo. Amén. Y dice que la esparcimos por todas partes, grande es Dios. Todas partes el aroma de su conocimiento, de su suave fragancia,
dice la palabra, en todo lugar. Él nos lleva entonces en su presencia. Y fíjese entonces que cuál era el plan de ellos, atarlo para poder dominarlo, amada. Pero dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, en esta misma 2 Corintios 2:14. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. ¿De quién únicamente nosotros debemos ser cautivos? De Cristo, cautivos de Cristo, servidores de Cristo, cautivos de su esperanza, de su amor, amada. Es la única cautividad que a ti y a mí, amada, nos tiene que permanecer en nuestras vidas. No las cadenas ni las ataduras, ni nada que paralice el propósito de Dios en nuestra vida. Todo lo que venga a traer, amada, parálisis en tu asignación en el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice el Señor? No, deséchalo, no pases por ahí. Dice la palabra del Señor, no tengas nada que ver con el camino de perversos, nada que ver con ellos, dice la palabra, porque no descansan. Esta mujer no descansó, ya no fue una sola vez, fue 2, 3 y hasta 4 veces, amada, porque tenía que cobrar su botín, tenía que cobrar el pago de lo que le habían encomendado, amada, y así el maligno trabaja. Y nosotros tenemos que discernir para poder entonces ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, amada. Por eso es que el Señor dice, velad, velad. Sean sabios, sean entendidos, dice el Señor a través de su palabra, porque Satanás viene disfrazado de ángel de luz. Él no va a llegar a nuestras vidas como Él es, con los cachos, no. Él va a llegar, amada, como le llegó Satanás a Eva, con la manzana, disfrazada de una manzana, porque era ¿qué? Desobediencia, pecado, para separarlo del Señor. Pero entonces ahora tenemos a Cristo, como dice la palabra del Señor. Ahora tenemos a Cristo. Gracias a Dios que Cristo nos lleva en triunfo. Gracias a Dios que ahora tenemos al Espíritu Santo dejado para ayudarnos a discernir espiritualmente las obras del bien y el mal, porque en este tiempo a lo bueno lo llaman bueno y a lo malo, bueno. Y nosotros tenemos que aprender entonces a discernir con la sabiduría de Dios que viene de su palabra, la palabra de Dios. Entonces, mi amada, si hay alguna situación en la que tú te encuentres que te esté generando manipulación, control, que te estén persuadiendo con mentiras, no juegues ni permitas como Sansón en ese momento, que venían y él los dejaba, le daba una mentira y venían otra vez y le daba otra respuesta y otra respuesta para no darles el secreto, pero al final sucumbió porque ya estaba tan débil, cansado, que en ese momento de debilidad Dalila no dudó en ir, amada, una vez más a decirle, cuéntame el secreto de tu don. Y recordemos que este don preciado que el Señor nos ha dado no nos pertenece. Él lo colocó en nosotros para gloria de Él, como leíamos, para estar a su servicio, al servicio de Cristo. Y si tal vez tú estás en una situación, amada, en la que tú te sientas que tal vez estás padeciendo esta persecución de esos espíritus de Dalila, en el nombre de Jesús, de esas personas que representan la manipulación, el control, la mentira, la persuasión, la seducción, porque él vino con seducción, Dalila, a seducir a Sansón, además de con el dinero, amada amiga, ella le ofrecieron dinero, tenía avaricia en su corazón. Entonces, fíjense, todo esto va en contra. Lo que quiere hacer es que atar y dominar a los hijos de Dios. Amada, cuando nosotros veamos que una persona se está moviendo para hacernos daño, amada, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Nosotros tenemos que usar el discernimiento espiritual, la sabiduría de Dios. ¿Esto agrada a Dios? ¿Esta tentación, Señor, que está llegando a mi vida? Yo tengo que ser fuerte para decir no, y si está socavando mi vida, me tengo que alejar, como dice la palabra de Dios en Proverbios. No sigas el camino de los perversos. Amada,
Si es algo que no te da paz, que está robando tu paz, toma la decisión de cortar con eso. Si es algo, una decisión que tienes que tomar importante y sabes que no está alineada a la palabra del Señor, toma la decisión correcta, métete en oración con el Señor y verifica si eso está sustentado por la palabra y por la voluntad del Señor, amada amiga. Este lugar donde estoy, Padre, me está haciendo de bendición, estoy ejerciendo aquí mi llamado, pero está atacando mi vida, está debilitándome, Señor. Entonces toma la decisión de la mano del Señor, amada, de avanzar hacia donde Dios te quiera direccionar. Miren, nuestro Dios es un Dios tan grande. Yo me he encontrado en situaciones donde yo he orado al Señor y el Señor no ha dudado en responder porque Él nos ama, amada, donde yo he sentido ataque, donde yo he sentido persecución y el Señor ha dado su palabra. Y no significa que no vamos a dejar allí la palabra del Señor. Yo ahí he dejado palabras, mire, el testimonio del Señor. ¿Qué hace uno? Reflejar quién es Cristo. Pero si tú ves que el ataque es tan fuerte y que no es una persona, sino que son 2 o 3 o 4 personas confabuladas, amada, tú tienes que aprender a usar el discernimiento espiritual. Si es en tu casa, como pasó con Sansón, que estaba teniendo luchas emocionales porque la misma persona que estaba a su lado, Dalila, su mujer, estaba causándole todo ese daño. Nosotros tenemos que orar y buscar ayuda. Él lo enfrentó solo. Fíjense que ahí él estaba solo. Ahí no se menciona que él estaba con otras personas. Entonces, nosotros tenemos que buscar ayuda. Yo he buscado ayuda en los momentos que yo he necesitado. Nosotros necesitamos la ayuda de nuestros pastores. Nosotros necesitamos consejería de nuestros pastores. Nosotros necesitamos abrir nuestro corazón y no quedarnos con todas esas luchas y batallas que nosotros estamos pasando. Tenemos al Señor y Él no va a dudar, amada, de cercarnos, de protegernos. Dice que si nosotros hacemos de Él nuestro más alto escondite, Él nos protege bajo la sombra de sus alas. Es como un muro que nos rodea, amada. Es como una fuerza sobrenatural que sabemos que no viene de nosotros. Y cuando vienen problemas o vienen tentaciones como esta, que tú tienes que tomar decisiones para no pagar igual, para no permanecer inmóvil, para no permanecer débil, amada, tienes que tomar una acción. Tienes que discernir. Y si lo discernes ya espiritualmente, como me ha pasado a mí, pero no tomas acción, entonces no estás haciendo nada. Tienes que discernir y tienes que pedirle a Dios de qué forma actuar. Y el Señor lo hace posible. El Señor lo ha hecho conmigo. El Señor me ha revelado qué hacer, cómo hacer, y yo he seguido sus instrucciones. En los momentos que yo me he sentido débil, amada, ahí he estado postrada en la presencia del Señor. Y si hay algo hermoso que al Señor le gusta es que nosotros abramos nuestro corazón y demos testimonio de su poder, amada. Porque fíjense, Sansón, no somos infalibles. El diablo va a llegar. El diablo llega y hace tentaciones. El diablo dice mentiras. El diablo quiere controlar. El diablo quiere atar. El diablo, ahí está todo. Sus artimañas. Pero que encuentre una hija y un hijo de Dios dispuestos, listos, con la armadura para discernir, amada, que nos encuentre como punta de lanza enviando la palabra, orando, clamando, ayunando. Y eso se va a romper en el nombre de Jesucristo. Yo soy un vivo testimonio de eso, que en los momentos cuando estaba más débil quise soltar todo, amada, pero me metí con el Señor. Y ahí el Señor trató muchas áreas de mi vida, fortaleció muchas áreas de mi vida que eran necesarias. Por eso dice que el tropiezo muchas veces es necesario y nosotros no lo entendemos, amada. Pero el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque allí hay propósito. Hay propósito del Señor. Grande es nuestro Padre. Grande es nuestro Dios, que nos dice que nosotros somos sacerdocio santo de Él. Nosotros somos posesión preciada para Él. Y el Señor no nos deja igual. El Señor nos deja con un peso de su gloria cuando pasamos por los procesos de prueba, por los procesos que
el mismo Jesucristo fue tentado. Fue la primera prédica que comencé cuando el Señor me levantó y me fortaleció en el nombre de Jesús. El hecho de que tú te encuentres débil no significa, amada, que tú estés en derrota. Significa que el poder y la gracia de Dios se va a manifestar en tu vida, porque diga el débil, fuerte soy. Entonces, hoy el Señor, a través de esta palabra, está llamando a su pueblo a discernir espiritualmente, a crecer, a permanecer en Él, amada, a que no escuches palabras contrarias. Eso fue lo que me pasó a mí. Estaba escuchando las palabras, amada, que estaban causando dolor, que estaban deteriorando mi fe. Y yo estaba orando, pero ¿qué pasa? Estaba en un lugar donde solamente estaba escuchando palabras negativas, donde estaba recibiendo menosprecio, amada. En ese tiempo de mi vida me acuerdo que tenía el discernimiento, estaba viendo todo, pero no estaba accionando, ¿ya? Estaba orando, estaba cumpliendo allí, haciendo luz, llevando la palabra del Señor. Estaba allí dando el amor de Cristo. Pero el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros también tenemos que hacer uso, amada, y cuidarnos. Dice, no sigas el camino de los perversos. No trates de ser como ellos. Aléjate del mal. No te acerques a él, dice el Señor. ¿Y cuántas veces nuestro corazón no se hiere y se paraliza? Amada, ¿cuántas veces nuestro corazón no se llena de dolor y entonces nos quedamos ahí sumergidos en esa situación y estamos orando, sí, estamos yendo a la iglesia, pero estamos atados? Y el Señor no quiere un pueblo atado. El que el Hijo libertare, ese es verdaderamente libre. Y mientras nosotros estemos orando y entregándole esa situación al Señor, dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El Señor ya venció. Solamente te tienes que levantar, accionar lo que Él ya te ha dicho. Solamente tienes que levantarte, amada, a cumplir lo que tú misma estás discerniendo, pero que tal vez no tomas la decisión. Y es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de nuestro Padre. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra venga a hacer su obra en nuestros corazones, amadas, a levantar al pueblo que tal vez está caído, débil como esos Sansón. Y vamos a orar también por las Dalilas, para que también sean libres en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor, que es viva, que es poderosa, por tu palabra, Señor, que nos instruye, por tu palabra, Señor, que nos revela, Padre, que tú eres un Dios poderoso, santo, que tú eres un Dios, Padre, que es mi Dios amado, digno de toda adoración y que nos creaste para darte gloria, Señor, con toda nuestra vida, especialmente con nuestros dones, Señor. Gracias, Padre, y te pedimos perdón, Señor. Padre, si no hemos cumplido con la asignación que tú nos has encomendado, te pedimos perdón, Señor. Intercedemos por tu pueblo. Pedimos perdón, Señor, delante de tu presencia, Padre. Mi Dios amado, si nos hemos debilitado, mi Dios amado, a través de palabras, Señor, hirientes, cualquier palabra, Señor, que ha dañado la identidad de tus hijos, Señor. Te pedimos perdón, Padre, mi Dios del cielo. Venimos delante de ti, Señor, porque en ti hay gracia, hay misericordia, hay poder. Señor, en ti hay, Señor, nuevas vestiduras que pones a tus hijos. En ti hay, Señor, Padre, mi Dios del cielo, renovación y restauración. En ti hay sanidad en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Padre, por discernimiento espiritual. Hoy te pedimos, Padre, que sea la voz de tu Espíritu Santo la que nos guíe en todo momento, Señor. Bendice a tu pueblo. A los que están débiles, Señor, infúndeles ánimo y aliento, Espíritu Santo. Levántalos, Señor. Levántalos de nuevo a su asignación, Señor. Así como Sansón oró, Señor, y dijo, Padre, clamo a ti, oro a ti, fortaléceme. Así, Señor, te pedimos, fortalece a tu pueblo. Señor, levanta a tu pueblo, fortalece las rodillas temblorosas.
Padre, levanta al caído, al oprimido. Trae libertad, Espíritu Santo. Renueva tu pueblo, Señor, levanta el ejército, así como los huesos secos, Señor. Ezequiel profetizó vida, así profetizamos vida en el nombre poderoso de Jesús. La vida que viene del Espíritu, Señor, la vida que viene de ti, Padre. La vida, Señor, que hay en tus palabras, porque así como tú pronunciaste y fue hecho los cielos y la tierra, así también, Señor, Padre, el espíritu humano, Señor, se fortalece a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu enseñanza. Gracias te damos, Señor. Oramos por todas aquellas personas que hacen daño a tu pueblo, por aquellos, Señor, que se levantan en contra de tu pueblo. Señor, dice tu palabra, ay de aquellos, Señor, que hace tropezar a uno de mis pequeños, Señor. Padre, sé tú tocando sus corazones, sé tú quitando corazones de piedra y colocando corazones de carne. Que ellos tengan un encuentro personal contigo, Señor. Que ellos tengan un encuentro personal, Padre, con tu Espíritu Santo y te reconozcan como su Salvador. Padre amado, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, proclamando salvación sobre sus almas. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor, a tus consagrados, Padre, mi Dios amado, mi Dios todopoderoso. Yo declaro en el nombre de Jesús que se levantan hombres y mujeres en su asignación, Padre, que se levantan hombres y mujeres, Señor, a proclamar tu palabra, Señor, que se levantan hombres y mujeres restaurados, reconstruidos en tu amor y tu compasión, Padre. Gracias, Señor, porque eres bondadoso. Gracias, Señor, porque tú tomas el control de toda situación que pueda estar viviendo tus hijas, Señor, ya sea de enfermedad, de escasez, problemas matrimoniales con los hijos, Señor. Aquí en tu trono de gracia, Señor, ponemos cada oración, cada petición, creyendo que estás obrando con poder en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Padre amado, mi Dios del cielo, porque tú nos fortaleces, Señor, porque todo el poder viene de ti, Señor, y es para tu gloria, amado Rey. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amadas, bendiciones.